Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Vamos a hacer una pequeña reflexión. Entonces tenemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Papito Dios, que hoy traiga buenas bendiciones para todos los hogares de ustedes y de todas de su familia. También pedirles por un nuevo día de vida, salud, por trabajo, alimentos. También pedir para aquellas personas afectadas por la pandemia y para que nos ilumine el Espíritu Santo, que nos traiga bendiciones en nuestro país y en todos los demás países en el mundo afectados por este problema sanitario. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Entonces tenemos hoy, vamos a ver lo que corresponde, chicos, la parte correspondiente a las clases de conflicto. La clase pasada vimos lo que corresponde, que es un conflicto, causas de un conflicto, y vimos también los factores de un conflicto. Hoy vamos a ver entonces las clases de conflicto. Les decimos que las clases de conflictos. Los conflictos se clasifican según 3 criterios: motivos, partes enfrentadas y número de víctimas. Esos son los 3 conflictos, ¿sí?, que tenemos actualmente, ¿sí?, que lo vivimos a diario. Los motivos, según sus motivos, existen los siguientes conflictos. Según los motivos de relación y comunicación, surgen en medio de emociones negativas, de estereotipar al otro, o incluso de la falla de la comunicación entre las dos partes. Cuando esto ocurre, la percepción que se genera aumenta. Es la de compatibilidad de sus valores e intereses. Entonces, cuando la relación y comunicación, cuando las dos partes no se entienden, no tiene comunicación, no hay diálogo, sus valores son diferentes, ¿sí? Entonces se presentan ese conflicto de falta de comunicación, ¿no?, y la falta de relación que existe entre las dos partes, y genera y aumentando la incompatibilidad de esos valores e intereses que tiene cada una de esas dos partes. También encontramos de autoridad. Se cuestiona el reparto de poder y de la autoridad en la sociedad. Surgen en los sectores descontentos de la población ante la desigualdad y la ausencia de las oportunidades brindadas por el Estado. También aparecen cuando la autoridad es disputada por grupos armados ilegales. En el caso de este conflicto de autoridad, muchas veces y surgieron y todavía tenemos vigentes ese abuso de autoridad, que es el gobierno, el poder
que tiene sobre las personas, sobre la población. Y hay desigualdad porque no permite que los ciudadanos participen dentro de la política, dentro del gobierno, dentro de la economía. ¿Sí? Un ejemplo claro lo tenemos en la parte de Venezuela, ¿no? Que surge con Maduro, ¿no? Que es el único que tiene poder, la autoridad es él. La parte de la población no la tiene en cuenta y hay desigualdades, ¿sí? Y falta de oportunidades para la población. Es lo que estamos viendo actualmente, ¿sí? Lo mismo pasó, doy un ejemplo en la Revolución Mexicana, ¿no? Que la autoridad era Porfirio Díaz. Este señor duró desde 1887 hasta 1910 como dictador. Era el único que imponía leyes, el único que podía decidir a quién entregarles tierras. Entonces la población no tenía parte en ese gobierno. Cada día esa población o los campesinos eran más pobres. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos el conflicto de autoridad. Por recursos, se presenta cuando dos partes se enfrentan por la posesión, el control y el uso de los recursos naturales y geográficos indispensables como fuentes de energía, agua y la ubicación espacial de estos mismos. Entonces, cuando dos, ¿sí? Digamos, en especial, ¿sí? Dos partes, tengamos dos grandes terratenientes, tienen grandes extensiones de tierras, ¿sí? Entonces, ahí empiezan los conflictos, porque no hay límites, porque esto es mío, esto no es mío. También quieren controlar los recursos naturales, también las fuentes de energía, el agua y la parte espacial. Entonces, ahí se presenta ese conflicto. También doy un ejemplo cuando en 1924, cuando Perú quería tomarse el trapecio amazónico aquí en nuestro país. Entonces ahí figuró de dos partes, tanto Colombia como Perú se iban a enfrentar por el control de posesión de territorios, por los recursos que encontraban ahí y también por el agua. Entonces ahí vino entonces lo que nosotros llamamos el Tratado de Río de Janeiro, donde surgió, sí, como dice, las soluciones, ¿sí? Para dar pie a este conflicto que se iba a enfrentar ya Colombia con Perú por el trapecio amazónico, o sea, toda la punta que corresponde a nuestro país. Entonces, Perú les estaba reclamando. Entonces, así pasa otro conflicto que se puede dar también, se presenta es Colombia con Nicaragua, ¿no? Por el diferendo colombo-nicaragüense, ¿no? Que Nicaragua pide el archipiélago de San Andrés y Colombia dice que no, que eso le pertenece, que todos los recursos encontrados marítimos y mineros que pertenecen a Nicaragua. Entonces, esos son los conflictos que se presentan. De identidad y étnicos. Brotan entre comunidades integradas por grupos con condiciones étnicas, religiosas y lingüísticas. Suele ocurrir que dichas condiciones se entremezclan con temas encontrados, con privilegios y odios que agudizan estos conflictos. Bueno, cuando terminada la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Sucedió lo que nosotros llamamos las nuevas guerras. Estas nuevas guerras están vigentes o están ya dadas en el mundo. ¿En qué consisten? Más que todo en guerras étnicas, o sea, por grupos raciales, por dogmas religiosos y por lengua. Y esto se nota más que todo en los países de África y Asia, ¿sí? Más que todo por el grupo racial, por las ideas ideológicas o los dogmas o doctrinas aplicadas en cada una de esos países. Y la lengua, ¿no?
La lengua quiere decir que no es una lengua, como dice, fija, ¿sí? Originaria, sino que en varios países se dan diferentes lenguas. Está la de origen y hay otras lenguas, otros idiomas. Lo mismo pasa con las religiones. En los países que son católicos, un ejemplo, existen otras religiones, ¿sí? Otros credos, ya sea católico, ya sea mormones, ya sea protestantes, ¿sí? Está el hinduismo, el brahmanismo, entonces por eso se presenta también ese conflicto de identidad y de identidad y étnicos. Y las razas, que en todos los grupos raciales, todos los países encontramos diferentes grupos raciales. ¿Alguna pregunta, chicos? Chicos, ¿alguna pregunta? No, señora. No, señora. Bueno, entonces pasamos a lo que corresponde al segunda clasificación de los conflictos y tercera clasificación de los conflictos. Entonces tenemos, según las partes enfrentadas, se clasifican de la siguiente manera. Armados internacionales. Son dos o más países se enfrentan por asuntos fronterizos, el control de recursos naturales o posiciones de dominación. Cuando hablamos dos o más países, ¿sí? Ustedes, vuelvo y repito, muchas guerras se han dado, ¿sí? Por poder, ¿sí? Posesiones, por recursos naturales. Tenemos, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, fue más que todo, una posesión de recursos naturales. Alemania quería tomar posesión sobre las regiones de Renana, ¿sí? Y Lorena, que eran muy ricas en acero, en la parte de Francia. Entonces, y también el objetivo era eso, tener esos recursos. Y por eso entonces también se dieron esos conflictos. Y la dominación, posición de dominación, tener poder sobre todos esos países, ¿sí? que están alrededor de Alemania, ¿no? Lo que fue Francia, lo que es Francia, Alemania, perdón, Inglaterra, ¿sí? Entonces, eso era, y Polonia, ¿no? Eso era lo que ellos querían. Armados internos suceden en el interior de un mismo país, cuando dos o más grupos se disputan el poder. Generalmente un grupo busca conservarlo, mientras que otro quiere tomarlo. Estos pueden estar ligados con conflictos de identidad. Entonces, aquí en Colombia ha pasado, sucedió eso, ¿no? Le comento que cuando nuestro país tomó el nombre de República, la Patria Boba, o Primera República, sucedió ese caso, ¿no? Las guerras civiles. Se disputaron el poder entre centralistas y federalistas, ¿sí? Algunos querían conservarlo, por ejemplo, los federalistas querían conservar lo dejado por los españoles, y los centralistas era todo lo contrario. Lo mismo pasó cuando la Guerra de los 1000 días, ¿no? También enfrentamiento entre liberales y conservadores. También fue un hecho importante también sobre esa parte. Y dice que estos pueden estar ligados con conflictos de identidad, pueden ser también de identidad, puede ser por religión, puede ser por razas, ¿sí? Y por ideologías también se presenta. También tenemos la parte del tercero, corresponde según el número de víctimas, se clasifican en menor o violento simple. Víctimas inferiores a 1000 personas, se llama así, menor o violento simple. Intermedio o de baja identidad. Más de 1000 víctimas durante el conflicto, pero menos de 1000 en un año. Guerra o de alta identidad. Cantidad de víctimas superior a 1 millar en menos de un año. ¿Sí? Entonces, ese es según el número de víctimas,
se clasifica en esa forma. Víctimas inferiores a 1000 personas se le llama violento simple, menor o violento simple. Más de 1000 víctimas durante el conflicto, pero menos de 1000 en un año, se llama intermedio o de baja identidad. Y guerra o de alta identidad corresponde a la cantidad de víctimas superior a 1 millar en menos de un año. ¿Alguna pregunta, chicos? Chicos, ¿alguna pregunta? Yo, profe, Sí. ¿cuándo se considera que un conflicto se acaba? ¿Cuándo se considera que un conflicto se acaba? Sí. Bueno, pues mi opinión, el conflicto se acaba es con unos, ¿cómo se llama? Con unos tratados que sean de las dos partes o convenios entre las dos partes, tanto el uno como el otro. Pero eso queda así firmado, ¿no? Queda como un tratado firmado entre las dos partes, pero eso queda todavía vigente, ¿no? Como sucedió cuando se dio el Tratado de Versalles, ¿sí? En la Primera Guerra Mundial. Se firmaron entre las dos partes, ¿sí? Entre Alemania y los países que ganaron, como Inglaterra y Francia, entre ellos firmaron ese Tratado de Versalles. Y Alemania lo firmó, ¿sí? Pero tiene en cuenta muchos aspectos. Uno de ellos era un punto de que él, sí, que no estaba de acuerdo, era que tenía que entregarles la zona de Lorena, ¿sí? ¿A quién? A Francia y a Francia, ¿no? Porque era muy rica y él no estaba de acuerdo con eso. Otro punto que tenía que él es darles indemnización a aquellos países afectados por la guerra. Entonces él firmó, pero él en realidad por dentro tenía sus resentimientos, Alemania. Entonces no se fija si un conflicto ya ha terminado, porque siempre queda como como el rezago de eso, ¿no? Por eso fue que se dio. Ya en 1939 volvió otra vez Alemania a una Segunda Guerra Mundial. Por el resentimiento que había quedado en la primera, entonces no, como dice en pocas palabras, ¿no? Violó ese conflicto, ese tratado que se había firmado por las dos partes. Pero nunca se acaba, siempre está vigente, siempre tiene sus rezagos, sí, así como nosotros, ¿no? Que perdonamos, sí, un conflicto, bueno, entre dos personas, pero por dentro nosotros sentimos que no es así. Entonces siempre se tiende a firmar y sí, a dar una solución, pero siempre se sigue como un rezago de lo que pasó dentro de ese conflicto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, tenemos entonces una actividad, dice la guía número 15, actividad para trabajar en clase. Dice, ¿consideras que en un solo conflicto se podría reunir varios tipos de conflictos? Explica tu respuesta dibujando una historieta. O sea, la respuesta de esa pregunta lo hacen por medio de una historieta. Bueno, aquí vamos a observar entonces, yo creo que van a ver borrosa el conflicto armado. Bueno, ahí tenemos unos policías, bueno, y acá el desplazamiento forzado. Este desplazamiento forzado, ahí lo vamos a observar que mucha gente se une a ese desplazamiento. Un ejemplo podemos tener cuando los cubanos por el estrecho de la Florida, sí, tienden muchos a desplazarse hacia Estados Unidos, ¿no? De Cuba hacia Estados Unidos. Algunos de ellos pierden la vida, otros naufragan y así sucesivamente. Aquí en Colombia lo hemos tenido y está viviéndose ese desplazamiento, ¿no? Debido a la guerrilla, a los grupos subversivos y también a la parte de narcotráfico. A pesar de que se les ha dado opciones a la parte de los grupos subversivos, un diálogo, ¿sí? Con el Estado,
y también, sí, pero no se ha llevado, en fin, una solución a ese problema. Lo tuvieron, firmaron, estuvieron reunidos los altos mandos de del ejército, el Estado, los gobiernos, ¿sí? Pero en realidad no se ha llevado a cabo y no se ha cumplido, ¿no? Los del Ejército de Liberación Nacional siguieron extendiéndose más, ¿sí? Mientras que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pues, según algunos, dejaron sus armas, ¿sí? Depusieron sus armas, pero otros no, que no tomaron esa decisión y siguieron también, siguieron en esa parte, ¿no? Siguiendo más, sí, matando, asesinando, porque no estaban de acuerdo con algunos objetivos que tenía el Estado. Entonces muchas veces no se lleva a ese acuerdo en esos conflictos. Tanto las dos partes, tanto la una como la otra exigen. Y si no se ponen de acuerdo, pues los conflictos no se pueden llevar. No se pueden hacer un diálogo ni una solución a ellos. Siempre quedan latentes, ¿sí? A ver qué hago, no hago, para llevar a esa solución a ese conflicto. Entonces, para trabajar en clase, dice, ¿consideras que un solo conflicto se podría reunir en varios tipos de conflictos? Y explican la respuesta dibujando una historieta. Bueno, chicos, voy a comentarles una cosita. Decimos que los chicos que no asisten a la clase se va a calificar. El chico que no está en clase, entonces tendrá una nota. Acuérdense, chicos. Sí, por eso es que pues yo siempre he llamado y se manda un reporte a Sandrita. Si algún chico, por X motivo, ¿sí?, no puede ingresar, entonces el papá o el acudiente lo va a justificar, solamente el acudiente, papá o mamá, porque no se presentó a la clase. Entonces, a partir de hoy, entonces la asistencia se va a calificar. ¿Sí escucharon, no, chicos? Señora, profe, sí, señora. Entré tarde a la clase porque no tengo internet. Ajá. ¿Quién no tiene internet? Diana, entré tarde a la clase. Y Eduardo me dice que él estaba en clase, pero entonces que se le cayó el internet y pues Entonces, que por eso no está. tienen que llamar al WhatsApp del colegio y comunicar esto, porque yo estoy llamando lista, yo doy admitir y estoy colocando, sí, como una flechita ahí al lado. Después voy a llamar a lista. Entonces, chicos, la justificación es directamente con papá o mamá que la haga al colegio. ¿Por qué motivo fue? ¿Sí? Entonces llamen y digan que es que el internet le está fallando, que el internet, ¿sí? Porque después hay problemas. Acuérdese que la asistencia se está evaluando, ¿sí? Se va a calificar. Y además, ¿sí? Ustedes lo saben, ¿no? La parte de la actividades que se hacen en clase, las tengo en cuenta. El chico que me la presente, el chico que ya está al día conmigo acá en la pantalla, porque les queda tiempo para que hagan la actividad, también las tengo en cuenta, ¿no? La tengo en cuenta en eso, en las notas. Entonces, chicos, no falten a clase, porque los perjudicados son ustedes. Eso les comento.
Y los que falten, por ejemplo, que falló el internet, así como me pasa a nosotros, ¿sí? A los profesores, que muchas veces nos falla el internet y no es culpa de nosotros, ¿no? Ya es cosa de la parte, ¿sí? Bueno, la parte electrónica, nosotros no tenemos la culpa, pero hay muchos padres que se ponen furiosos, una llaman, que la profe no puede entrar, que la profe no sé qué, que no se le escuchó, y eso no es culpa de nosotros, es la parte de internet. Entonces, eso le digo, chicos, para que tengan en cuenta. Si le dañó o no le sirve el internet o se le fue la luz, algún motivo, entonces, chicos, llamen y comuniquen. Pero el papá y mamá, ¿no? Son los que tienen que llamar y hacer esa justificación. Entonces, empiezo a llamar lista. Entonces, tenemos a Abril. Dice que se le, bueno. Ahumada. Ahumada. Campos, Emily. Presente. Ajá. Castro. Presente. Ajá. Laura Chunza. Laura. Presente. Gracias. Presente. Garzón, Dani. Presente. Gracias. Juan Esteban. Presente. Gracias. Mateus. Mateus. Presente. Medina. Julián. Bien. Osorio. Presente. Ramírez. Julián. Presente. Rojas. Rojas. Presente. Susa. Presente. Traslaviña. Soque. Bueno, entonces, chicos, quiero verlos. Abran en un momentico las cámaras para verlos, para saludarlos. ¿Cómo están? ¿Me abren las cámaras, por favor? Un momento, para verlos. Johnny, muy bien, gracias. Laura, muy bien. Dani, muy bien. Julián, muy bien. Santiago Castro, ¿cómo está, chico? Juan, muy bien, chico. Julián, muy bien. Abrieron sus cámaras para verlos, para observarlos. Bueno, gracias. Pueden cerrarlas y pueden estar trabajando, ¿no? Escuchen, por favor. Dice que si en un solo conflicto en un solo conflicto se pueden incluir otros conflictos o varios conflictos. Esa es la pregunta. Si en un solo conflicto se pueden incluir varios conflictos. Entonces la pregunta es esa, ¿no? O sea, si en un solo conflicto se puede incluir otros conflictos.
profe. Sí. Profe, qué pena, es que apenas iba a prender la cámara en el computador, se reinició. Ah, ya. Entonces me tocó entrar desde el celular. No, yo ya está admitido. Tranquilo. Gracias, profe. Bueno. Y eso me ha pasado acá a veces que intento prender la cámara. ¿Ya van terminando, chicos? Escuché hoy en la radio, en las noticias, que, que el 23 de agosto, ¿sí? Se van a llevar a cabo las pruebas de estado, ¿no? No sé cuándo las tenían, para cuándo las tenían, Habían dicho que no las iban a hacer. pero escuché eso hoy en las Sí, noticias. pues digamos, ni pues no dieron tampoco. Con Tampoco, dificultades. pero escuché eso que el 23, ¿sí? ¿Crees, no? Aplicaron para el 23 de agosto. Lo escuché en la radio, no sé, no, no, pues hay unas opciones, dijo él, ¿no? Para que no se reunieran todos en un sitio, algo así, tantos estudiantes. Pero yo escuché eso. Profe, ya acabé. Bueno, Laura, venga. Los que no terminaron, entonces me lo presentan, me lo mandan por el modo. Muy bien, excelente. Ahí los nombro, los conflictos por motivo, ¿sí? Conflictos por etnias, por identidad. Bueno, Laura, gracias. Profe, yo ya terminé, pero me falta colorearlo. Preséntelos, Dani. El mío es por recursos y pues Ajá. Por recursos.
por recursos. O sea, aquí Es en se un nota- solo, es que dice que si en Ac- un solo conflicto intervienen varios conflictos. Sí, aquí bueno,